En la clase de hoy, el cuarto de los módulos en los cuales dividimos el curso de sociedades anónimas, vamos a referirnos al tema de las acciones. Vamos a incluir dentro de la clase de hoy, en primer lugar, el concepto de acción, que son estrictamente las acciones de sociedades anónimas. En segundo lugar, el régimen jurídico aplicable a las acciones. Y en tercer lugar, los negocios jurídicos que pueden recaer sobre las mismas. Comencemos por recordar que cuando introducíamos el concepto de sociedad anónima, decíamos que era una sociedad comercial que se caracterizaba por dos notas relevantes: la limitación de responsabilidad del accionista y la representación de su capital en acciones. Esto nos lleva a entender que las acciones constituyen un elemento esencial del propio concepto de sociedad anónima. Y para ensayar una idea o un concepto preliminar de acción, digamos que la acción es ante todo un título valor emitido por la sociedad. Un título valor que es representativo de una parte del capital social y que otorga al tenedor del título estatuto jurídico de accionista. Y estos tres son los rasgos esenciales del concepto de acción: un título valor que representa una parte del capital social y que otorga la calidad de accionista a su tenedor. Antes de desarrollar cada uno de estos tres conceptos básicos de la idea de acción, veamos un poco qué es materialmente o gráficamente la acción y qué contenido material tiene este título al cual nos referimos. En pantalla ustedes pueden ver una acción de una sociedad anónima de playa, rodeada de los cupones a los cuales nos vamos a referir más adelante. El texto central de la acción contiene una serie de enunciaciones que la ley impone a estos títulos: el nombre acción, la denominación de la sociedad emisora, el domicilio, los datos de la inscripción de los estatutos sociales en el registro público de comercio, el monto del capital social, el valor nominal de la acción, la clase de acción, si estuviéramos en presencia de acciones preferidas o de goce, como veremos más adelante. En este caso no corresponde, pero en las acciones nominativas, el nombre del accionista, la fecha de creación y, por último, la firma autógrafa del representante social. Como decíamos, el título central de la acción se encuentra rodeado por cupones. Estos cupones, separables del título original, permiten el ejercicio de uno de los derechos que la acción confiere, que es el derecho a la percepción de dividendos. Aparte de las acciones, las sociedades anónimas admiten la emisión de certificados provisorios. Estos certificados provisorios corresponden a aquellas acciones que no han sido totalmente integradas y en todos los casos deben indicar el nombre de su titular, es decir, son preceptivamente nominativos. Determinado cuál es el contenido de una acción, ya nos hemos familiarizado con lo que es este título accionario. Volvamos ahora a esas notas características
de la acción a las cuales nos referíamos al principio. Esas tres notas características que individualizaban a la acción como un título-valor representativo de una parte del capital social y que confiere al tenedor la calidad de accionista. La acción es, en primer lugar, como decíamos, un título-valor. Los títulos-valores en nuestro derecho están regulados desde hace ya algún tiempo por el Decreto Ley 14.701 del 30 de agosto de 1977. Este Decreto Ley define a los títulos valores en general como los documentos necesarios para el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Esta definición muy amplia de título-valor permite incorporar dentro de los mismos títulos de la más diversa índole, desde vales, letras de cambio y cheques, hasta acciones, sociedades anónimas, warrants o conocimientos de embarque. Es decir, son muchas las figuras jurídicas que pueden incluirse dentro de este concepto. Las acciones de sociedades anónimas son títulos valores y como tales tienen algunas notas características muy importantes. La primera que me gustaría destacar es la incorporación del derecho al documento. Es decir, el conjunto de los derechos propios de la condición de socio en la sociedad anónima, en este caso lo vamos a denominar accionista, resultan incorporados al contenido material del título. Es decir, que este documento, que es la acción, este bien independiente de la sociedad, tiene incorporado dentro de ella la calidad, todos los derechos propios de la calidad accionista. Esta incorporación del derecho al documento es un rasgo de todos los títulos valores y también de las acciones de sociedades anónimas. Esta incorporación permite que la acción pueda circular en el comercio y, como los títulos valores, las acciones tienen vocación circulatoria, y conjuntamente con la circulación de ese documento, de ese bien mueble que es la acción, va a circular también en el comercio todo ese cúmulo de derechos que se encuentran incorporados a la acción. Esto determina que la función cumple una función legitimante, de modo tal de que en cada momento la sociedad va a reconocer como accionista, es decir, como titular de los derechos frente a la sociedad propios de la participación social, a aquella persona que acredite ser tenedora legítima de la acción. La condición de accionista se adquiere con la tenencia legítima de la acción y se transfiere con la misma. Repasando los conceptos vertidos, diríamos entonces que la acción incorpora el derecho al documento, permite la circulación del derecho y cumple una función legitimante para el ejercicio de los derechos frente a la sociedad. Esta posibilidad de circulación de la acción, esta vocación circulatoria de la acción, va a depender del tipo o de la clase de acción de que se trate. Y de acuerdo con la forma de circulación, de acuerdo con su ley de circulación, vamos a distinguir la existencia de tres tipos de acciones distintas. Acciones al portador, acciones nominativas y acciones escriturales. Además, en el caso de las acciones nominativas, vamos a distinguir entre acciones nominativas endosables y no endosables. Comencemos por las primeras. Las acciones al portador son aquellas
en las cuales el nombre del accionista no figura en el título accionario. Es decir, que la circulación, la transferencia de estas acciones se realiza por mera tradición del documento, por mera transferencia de ese bien mueble que es el documento, sin necesidad de ninguna otra constancia o registro especial. Esto determina que, a los efectos de que el tenedor de una acción al portador se legitime frente a la sociedad para el ejercicio de los derechos que la acción confiere, deberá acreditar solamente que es tenedor de la acción. La presentación de la acción va a ser el elemento legitimante para el ejercicio de tales derechos. En el caso de las acciones nominativas, la situación es distinta. En las acciones nominativas, el nombre del accionista debe surgir del propio título accionario, es decir, debe surgir de la propia redacción o texto de la acción, y debe surgir además de un registro especial que debe llevar el librador del título. Es decir, la sociedad emisora debe llevar, en estos casos, un libro en el cual se registra la identidad del accionista. La transferencia de las acciones nominativas requiere, por lo tanto, que en primer lugar se realice un acto de transferencia del documento. Esa transferencia del documento va a depender en su forma de ejecución de que la acción nominativa sea endosable o no endosable. Si es endosable, bastará con la constancia puesta al dorso del título de que se ha transferido. Si es no endosable, deberá otorgarse un negocio de cesión del título. Y luego de realizar este negocio de endoso o de cesión, para que se complete la transferencia de la acción nominativa, deberá además entregarse materialmente el título al adquirente y la sociedad emisora deberá registrar la transferencia del título en ese registro especial que debe llevar. Ese acto que no emana de las partes en el negocio, sino de la sociedad, un tercero, que es la sociedad emisora, recibe el nombre de transfer. Recapitulando entonces, la transferencia de una acción nominativa va a requerir el concurso de 3 negocios jurídicos. En primer lugar, el propio negocio jurídico de transferencia de la acción, de transferencia material del documento, que se realizará por endoso o por cesión, según la acción sea endosable o no endosable. En segundo lugar, la entrega o tradición material del documento. Y en tercer lugar, el transfer o registro de la transferencia en el libro especial de registro de accionistas que lleva la sociedad. Si en el concurso de esos 3 negocios, la sociedad no va a considerar legitimado al adquirente de una acción nominativa. Por último, las acciones escriturales son aquellas acciones en las cuales se ha prescindido de la utilización del documento. Esto es común que ocurra en aquellas sociedades que cotizan en bolsa, que han emitido un gran número de papeles comerciales que están circulando en el comercio y que en muchos casos resulta, desde el punto de vista práctico, muy dificultoso manejar láminas físicas en la transferencia de los títulos. Se opta entonces por el hecho de que la acción sea escritural, por desmaterializar el documento y por el hecho de que la condición de accionista surja exclusivamente del libro de registro que lleve la sociedad. En estos casos, el único elemento legitimante de la calidad de accionista es el hecho de que de los libros de registros de accionistas que lleve la sociedad surja la identidad de la persona titular como tal. Y la transferencia de las acciones escriturales se realiza instruyendo a la sociedad la
el cambio en sus registros de la identidad del accionista. Las acciones escriturales son muy poco usadas en nuestro derecho. No ocurre lo mismo con las acciones nominativas y al portador. Además, en el caso de las acciones nominativas, existen una gran cantidad de normas que han exigido para determinadas actividades, cuando la sociedad que las realiza es una anónima, que su capital esté preceptivamente representado por acciones nominativas. El objetivo de estas normas es poder identificar en cada caso quién es la persona que se encuentra detrás de la sociedad anónima que realiza una actividad. Esto lo exige la ley en una cantidad muy grande de actividades, de las cuales vamos a nombrar algunas de ellas. Esto ocurre, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, tanto la tenencia de inmuebles rurales como la explotación de inmuebles rurales deben cumplir este requisito. Lo exige la ley en el transporte aéreo internacional, en la actividad de radiodifusión, en la intermediación financiera, en la actividad de farmacias, en el transporte de cargas por carretera, la televisión por cable, en el transporte terrestre de pasajeros, en las empresas de seguridad, en las casas de cambio, en las empresas prestadoras de servicios portuarios, en las compañías de seguros y ahora en las administradoras de fondos de ahorro previsional o AFAPs. En todos estos casos, y en algunos otros que no hemos mencionado, la ley exige que cuando quien realiza una sociedad anónima, su capital debe estar representado por acciones nominativas. La segunda nota o característica que componía el concepto de acción era el hecho de que la misma representaba una participación, una parte del capital social. Cuando hace un par de módulos nos referíamos al concepto de capital social, y más concretamente al concepto de capital integrado, decíamos que en todo momento en una sociedad anónima, el monto del capital integrado debía ser igual a la suma del valor nominal de las acciones emitidas. Esto determina que si juntamos las acciones emitidas por la sociedad y sumamos el valor nominal de las mismas, esa cifra deberá coincidir en todos los casos con el monto del capital integrado. La acción es entonces una parte del capital social integrado. En la medida además que la ley impone que el capital social esté representado en moneda nacional, las acciones de sociedades anónimas también deberán estar representadas en moneda nacional. Este principio, que es establecido no solamente para las sociedades anónimas, sino para todas las sociedades comerciales en la ley 6060, conoce algunas excepciones. Estas excepciones son, en primer lugar, las sociedades anónimas financieras de inversión reguladas por la ley 11.073 del 2 de junio de 1948, a las cuales la ley les permite tener su capital representado en moneda extranjera y, en consecuencia, sus acciones también representadas en estos casos en moneda extranjera. El segundo caso son las llamadas instituciones financieras externas o bancos offshore previstos en el decreto ley 15.322 del 17 de septiembre de 1982 sobre intermediación financiera. Estas instituciones, que tienen por objeto operar solamente con no residentes, también pueden tener su capital representado en moneda extranjera y en este caso también sus acciones serán en moneda extranjera. No obstante, salvo estos dos casos excepcionales, el capital de las sociedades anónimas y sus acciones deben estar siempre representadas en moneda nacional. Como parte del capital integrado, la acción tiene además un valor nominal.
el valor nominal de la acción, que, como vimos en el ejemplo hace un instante, es una de las enunciaciones que deben de estar contenidas en el título, está representando la participación de esa acción en el capital integrado. Nuestra ley ha optado por este criterio para medir la participación del accionista. Este no es el criterio seguido en otros regímenes de derecho comparado, donde se admite que la sociedad emita acciones sin valor nominal. Es el sistema de las llamadas no par value shares, es decir, acciones sin valor nominal que conceden derecho a una cuota parte proporcional del capital social y que carecen de este requisito. En el caso de la existencia de acciones sin valor nominal, no se plantean los problemas que se plantean en nuestros derechos con relación a la emisión de acciones a la par, sobre la par o bajo la par, al cual nos refiriéramos al hablar del aumento del capital social. El valor nominal de la acción es diferente del valor real de la acción. Y creo que es importante tener esto claro. Que la acción tenga un valor nominal, un valor de participación en el capital, no quiere decir que esto sea lo que la acción realmente vale. Por eso suele distinguirse o contraponerse al valor nominal de la acción el valor real de la acción. Y el tema del valor real de la acción es, yo diría, un tema que rebasa un curso de sociedades comerciales y sumerge en la teoría de las finanzas de empresas, porque es un tema que nos vincula a determinar cuánto es lo que la sociedad realmente vale. Tema del cual se ha discutido mucho desde el punto de vista teórico, en el cual hay diferentes criterios. Uno de ellos es el criterio que en forma simplista usábamos en la clase pasada, cuando medíamos el valor patrimonial de la acción, es decir, el valor de la acción dentro del patrimonio social, ¿no? En ese caso, el valor real sería la cuota parte de la acción en el patrimonio neto de la sociedad. Pero existen muchos otros criterios que de alguna manera se basan no ya en una idea estática de cuánto vale el patrimonio, de cuánto es un valor de liquidación de la sociedad, sino en nociones dinámicas, en cuánto es, por ejemplo, lo que la sociedad tiene capacidad de ganar en el futuro, y se define el valor, entonces, como, de alguna manera, el valor actual del flujo de beneficios esperados de la sociedad en el futuro. Pero no vamos a ahondar en este tema, basta tener presente de que existe más de un criterio para determinar el valor de la sociedad y, en consecuencia, más de un criterio para medir el valor real de la acción en cuanto participación del accionista en esa sociedad. El tercer y último rasgo que habíamos establecido al definir el concepto de acción es el de que la acción es atributiva de la calidad de accionista. Es decir, la acción confiere al tenedor el estatuto jurídico de accionista. Y en esta materia no vamos a ahondar porque esto precisamente es el tema de la clase próxima, donde vamos a analizar cuál es el estatuto jurídico de accionista, es decir, cuál es ese conjunto de obligaciones, derechos y responsabilidades que son propios de la calidad de accionista. Pero sí creo que es oportuno que mencionemos de que en virtud de los derechos que esta acción confiere al accionista, es posible clasificar a las acciones en tres categorías: en acciones ordinarias, en acciones preferidas y en acciones de goce. Las acciones ordinarias o comunes son aquellas que confieren a su tenedor la totalidad de los derechos propios de la calidad de accionista. Y se los confieren además en forma ordinaria y común, es decir, en forma porcentual
de la participación que las mismas tienen en el capital social. Pero la ley permite también la emisión de otros tipos de acciones. Y aquellas a las cuales la ley regula o les da regula con mayor detenimiento son las acciones preferidas. Las acciones preferidas son aquellas a las cuales la ley otorga algunos derechos especiales. O me corrijo, permite que el estatuto le otorgue algunos derechos especiales. Y en esta materia, el artículo 323 de la ley prevé que, además de los derechos conferidos en las acciones ordinarias, podrá convenirse en el estatuto que las acciones preferidas confieran a sus tenedores cualquiera de los siguientes derechos. Y ahí enumera la ley los derechos que estas acciones pueden tener. En primer lugar, el derecho a percibir un dividendo fijo o un porcentaje de las ganancias, es decir, a percibir una suma fija de la sociedad, en caso de que la sociedad tenga utilidades, con preferencia a el derecho de los demás accionistas a participar en las utilidades. En segundo lugar, prevé la ley que este dividendo fijo de las acciones preferidas pueda coexistir o no con el porcentaje común de dividendo que corresponde a todas las acciones, o fundamentalmente a las ordinarias. En tercer lugar, prevé la ley que pueda darse a estas acciones prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación. Y en cuarto lugar, prevé la ley que pueda darse a estas acciones el derecho a elegir determinado número de directores. Si bien la ley dice que podrán otorgarse estos derechos, pensamos nosotros que esta enumeración es enunciativa y que en consecuencia podría el estatuto otorgar otros derechos, además de los referidos a las acciones preferidas. Como contrapartida de este régimen especial, prevé la ley la posibilidad de privar a estas acciones de derecho de voto, es decir, de negarle la posibilidad de formar la voluntad social participando en las asambleas sociales. No obstante, prevé que, si bien se les puede privar de derecho de voto, ese derecho de todas maneras persistirá en dos situaciones. En primer lugar, las asambleas ordinarias, cuando la sociedad se encuentre frente al accionista en mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Y en segundo lugar, las asambleas extraordinarias, cuando las mismas vayan a adoptar resoluciones que confieren derecho de receso. Vamos a ver que este derecho de receso se confiere en aquellos casos de decisiones fundamentales para la vida social. Pero salvo en estos dos casos en los cuales el derecho de voto es intocable, la ley permite que el estatuto prive a las acciones preferidas de derecho de voto. Por último, la ley limita el monto de las acciones preferidas que pueden emitirse al 50% del capital integral. En realidad, las acciones preferidas se han transformado en la práctica en un instrumento de captación de ahorro. Muchas sociedades que quieren captar ahorro del mercado y que de alguna manera quieren hacer compartir a quienes invierten en la sociedad del riesgo y del beneficio societario, no desean, sin embargo, que esas personas intervengan en la conducción social. El producto entonces es la acción preferida, que confiere algunos derechos patrimoniales especiales y como contrapartida se les priva de derechos políticos frente a la sociedad. Por último, mencionamos las acciones de goce. Acciones a las cuales la ley regula en forma, yo diría, muy poco detallada. Se refiere a las acciones de goce en dos normas. En primer lugar, se refiere al establecer las clases de acciones, para decir que son una categoría o clase distinta de las ordinarias y preferidas,
Y en segundo lugar, cuando regula la amortización de acciones, es decir, el adelantamiento al accionista del repago de su cuota de liquidación, es decir, la devolución del capital invertido, situación en la cual la ley admite de que ese accionista, tenedor de acciones ordinarias, pueda seguir siendo titular de acciones de goce. Pero fuera de estos casos la ley no dice más nada. Y deja una categoría abierta que puede ser colmada por la voluntad de las partes. De hecho, las acciones de goce son un elemento o son una modalidad que cubre muchas situaciones atípicas en el funcionamiento de la sociedad anónima. Por ejemplo, situaciones de las sociedades anónimas inmobiliarias o sociedades anónimas administradoras de regímenes de tiempo compartido, en el cual los accionistas tienen derecho a utilización de determinados bienes sociales, aparte de aquellos derechos propios de la calidad de accionista. En estos casos, una acción de goce, con la libertad que le da la ley para establecer su marco jurídico, brinda una alternativa razonable de instrumentación. Entonces, recapitulando, hemos visto los tres rasgos característicos de las acciones. Hemos visto que son títulos valores de participación en el capital social, y son títulos valores que confieren a su tenedor la calidad de accionista. Vamos a referirnos ahora a los negocios jurídicos que pueden recaer sobre las acciones de sociedades anónimas. Decíamos que las acciones de sociedades anónimas son bienes, son documentos que incorporan un derecho. Y como tales, esos bienes muebles son susceptibles de diversos negocios jurídicos. En primer lugar, el negocio jurídico más común que recae sobre la acción es la compraventa de la acción. Es decir, el determinado accionista que quiere separarse de la sociedad y tiene como mecanismo cómodo y expeditivo el buscar otro accionista que quiere ingresar como tal y venderle esa acción. La venta de la acción va a conferir al adquirente la misma calidad de accionista que tenía el enajenado. Esa transferencia de acciones, en principio, es absolutamente libre. El principio en materia de acciones de sociedades anónimas es la libertad de circulación. Nosotros decíamos que la acción era un título valor y como tal era un título con vocación circulatoria. Y esto busca asegurarlo la ley, estableciendo claramente en el artículo 305 que la transmisión de las acciones es libre. No obstante, la ley admite en determinados casos que esa libertad de circulación sea restringida. Y esa restricción a la libertad de circulación puede realizarse, o puede ser de tres formas, o de tres vías. Tenemos en primer lugar restricciones de carácter legal, o sea, restricciones impuestas por la norma. En segundo lugar tenemos restricciones estatutarias, o sea, restricciones que pueden ser puestas en el propio estatuto social. Y en tercer lugar tenemos restricciones que vamos a llamar convencionales, puestas acordadas entre los accionistas por fuera de la sociedad. Y vamos a referirnos a cada una de estas tres tipos de restricciones a la transferencia de acciones. En primer lugar, es común en algunos casos que la ley imponga que la transferencia de acciones esté sujeta a la aprobación de los poderes públicos. Esto ocurre, por ejemplo, en las entidades de intermediación financiera, en los bancos, en las casas financieras, en las cuales la ley exige que la transferencia de las acciones nominativas que representan el capital social requiere la previa autorización del Banco Central del Uruguay.
Ocurre también, por ejemplo, en todos los temas de telecomunicaciones, en la radiodifusión, una televisión por cable, donde la transferencia de las acciones nominativas que representan el capital debe ser autorizada por el Poder Ejecutivo. En estos casos existe una restricción a la transferencia de acciones que es de origen legal, que surge de la ley. Es posible también establecer restricciones a la transferencia de acciones derivadas de los estatutos sociales. No obstante, la ley limita las posibilidades de esta restricción y establece que, en primer lugar, esta restricción solamente puede imponerse en el caso de sociedades cuyo capital esté representado por acciones nominativas. Y en segundo lugar, establece que esta restricción no puede implicar la prohibición de transferencia. ¿Cuál es la situación que estamos contemplando? Estamos contemplando la situación en la cual la sociedad no desea que ingresen a la misma personas que de alguna manera no sean queridas por los demás accionistas. En estos casos, o que personas que no cumplan determinadas características, o que cumplan determinados requisitos. En estos casos, la vía es establecer en los estatutos algún tipo de restricción. Una restricción muy frecuente es que debe, por ejemplo, ofrecerse previamente las acciones a la sociedad o a los demás accionistas. Puede haber también restricciones de tipo objetivo. Piensen ustedes, una sociedad anónima que se dedica a prestar servicio de asistencia médica puede, por ejemplo, exigir que sus accionistas sean preceptivamente médicos. Este tipo de restricciones estatutarias, de alguna manera, limitan la libre circulación, la irrestricta circulación de las acciones al cumplimiento de determinados requisitos. No obstante, como dispone la ley, estos requisitos nunca pueden traducirse en una prohibición de transferencia de la acción. Es decir, nunca pueden dejar amarrado el accionista a la sociedad. Por último, es admisible también que las restricciones a la transferencia de acciones sean acordadas por los accionistas entre sí. Es decir, que pacten estos por fuera de la sociedad alguna restricción a la transferencia de las mismas. Esto es el caso de los llamados convenios de sindicación de acciones o sindicatos de bloqueo, al cual nos referiremos más adelante. En esta materia de venta de acciones o de transferencia de acciones, un caso interesante a tratar es el caso de la adquisición por la sociedad de sus propias acciones, el cual está previsto por la ley en el artículo 314. La ley prevé que pueden existir casos en los cuales la sociedad se vea necesitada a adquirir a sus accionistas las acciones que ellos poseen. Es una situación que la ley mira con recelo y regula con carácter restrictivo porque coloca a la sociedad en el doble rol de emisor del título y de tenedor del título. En otros términos, en deudor de los derechos del accionista y en acreedor de los derechos del accionista. No obstante, la ley prevé que la sociedad podrá adquirir las acciones en dos situaciones. En primer lugar, dice, excepcionalmente con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres cuando estén completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Es decir, la primera hipótesis que prevé la ley es que esta adquisición sea excepcional. En segundo lugar, que se realice con utilidades líquidas o reservas, es decir, que no haya que tocar recursos provenientes del capital social. En otros términos, que esto no sirva para encubrir una reducción del capital social, una reducción real
del capital social sin cumplir con aquellos requisitos que nosotros veíamos en la clase pasada y para los cuales la ley era tan estricta. Y además exige que esto se realice para evitar un daño grave y que sea justificado en la próxima asamblea de accionistas. Es decir, una serie de requisitos acumulativos que tratan de darle a esta adquisición un carácter sumamente excepcional. En segundo lugar, la ley, otra hipótesis en la cual prevé esta adquisición, es por integrar el activo de un establecimiento comercial que adquiera o de una sociedad que incorpore. Es posible que la sociedad anónima adquiera un establecimiento comercial o incorpore, absorba otra sociedad que sea titular de esas acciones, de las propias acciones de la sociedad adquirente o absorbente. En este caso también, como consecuencia del negocio de adquisición del establecimiento o de absorción de la sociedad va a pasar a ser accionista de sí misma. No obstante, en estos casos, la ley le da a esas acciones en cartera un estatuto especial. En primer lugar, como ustedes recordarán, obliga a que las muestre en el patrimonio neto, es decir, que aparezca en un rubro especial de los estados contables demostrando que esa sociedad tiene acciones en cartera. Además, dispone la ley que esas acciones deben ser enajenadas por el directorio en el término de un año, salvo prórroga de la asamblea. Y además dispone que los derechos correspondientes a esas acciones quedarán suspendidos hasta su enajenación y no se computarán, en la determinación del quórum ni de la mayoría de las asambleas. Es decir, mientras estén en cartera, esas acciones no van a tener derecho al dividendo, no van a tener derecho de voto, no van a tener ninguno de los derechos propios de la calidad de accionista y que nosotros veremos en la clase próxima. Aparte del negocio de compraventa de acciones y de transferencia de acciones en general, la ley se detiene a regular algunas situaciones, algunos negocios en particular. Se detiene a regular el usufructo, básicamente, la prenda de acciones y el embargo de acciones. El usufructo, como ustedes sabrán, es un negocio en el cual una de las partes transfiere a la otra el derecho de usar y gozar de determinado bien, reteniendo para sí la nuda propiedad. Las acciones, en la medida de que, como vimos, son bienes, son susceptibles, además, de negocio de usufructo. En este caso tenemos un desdoblamiento en el ejercicio, en la tenencia de los derechos propios de la condición de accionista, ya que tendremos por un lado al usufructuario de la acción y tendremos por otro lado al nudo propietario de la acción. Esta situación del usufructo está regulada por la ley en el artículo 308, el cual establece algunas normas generales en la materia, las cuales en principio pueden ser alteradas por el acuerdo de los accionistas. Y establece como principio general la ley que la condición de accionista corresponderá en principio al nudo propietario, correspondiendo al usufructuario solamente el derecho al dividendo, es decir, el derecho a los frutos que esa acción va a generar. Reiteramos, no obstante eso, esta fórmula admite modificaciones por acuerdo de partes. Algo similar ocurre en el caso de la prenda de acciones. Como la acción es un bien mueble, es posible de que recaiga sobre la acción el derecho de prenda. Como la acción es un bien mueble, en principio no registrable, por lo menos no registrable en un registro público, el derecho de prenda, el derecho real de prenda sobre la acción se adquiere con la aprehensión física y material
de la acción por el acreedor prendario. Es decir, va a ser el acreedor prendario el que va a tener la acción. En este caso, no obstante, la ley regula este negocio, el artículo 309, y confirma que el propietario de la acción sigue siendo el titular de todos los derechos propios de la calidad de accionista. Dispone además que el acreedor prendario tiene la obligación de facilitarle a ese deudor prendario propietario de la acción el ejercicio de tales derechos. Generalmente esto se hace depositando la acción en una entidad bancaria o en un corredor de bolsa o en un escribano público y obteniendo un certificado para el propietario que le permita ejercer los derechos frente a la sociedad emisora, sin que se ponga en peligro el derecho de prenda del acreedor al perder el derecho de control sobre la acción. Algo parecido ocurre en el caso de embargo de acciones. Las acciones, como todo bien, son embargables. No solamente son embargables, sino que son ejecutables forzadamente. Es decir, el acreedor del accionista puede no solamente embargar la acción, y el embargo de la acción va acompañado del secuestro de la acción, porque es el elemento de publicidad de esa medida cautelar que es el embargo, sino que además es capaz de seguir adelante con la ejecución, ejecutándola forzadamente, rematando la acción y vendiéndola al mejor postor para cobrar su crédito. No obstante, mientras la acción permanece embargada, está en una situación muy similar a la que veíamos en el caso de la prenda. La acción no va a estar en manos del propietario, va a estar en manos de un tercero, y que ese tercero va a ejercer su derecho en función de la aprehensión física del título. No obstante, este caso prevé la ley exactamente lo mismo que preveía en el caso de prenda. Prevé que el propietario sigue siendo el accionista, sigue siendo el titular de todos los derechos propios de la calidad de accionista, y prevé además que debe facilitársele el ejercicio de todos los derechos propios de la calidad de accionista. Salvo que el embargo no se extienda solamente a la acción, sino también a sus frutos, en cuyo caso los dividendos que perciba la acción no van a poder ser cobrados por el accionista propietario, sino que serán retenidos por el acreedor embargado. El último de los temas a los cuales queremos referirnos en la clase de hoy es el relativo a los convenios de sindicación de acciones, o a los pactos de accionistas o a los sindicatos de accionistas, según las diferentes denominaciones que estos convenios tienen. Los convenios de sindicación de acciones son acuerdos parasociales entre los accionistas, es decir, acuerdos que hacen los accionistas por fuera de la sociedad anónima. No son actos sociales, sino que son actos de los socios que tienen incidencia o a que se refieren al ejercicio de derechos sociales. ¿Qué contenido pueden tener estos convenios de sindicación de acciones? Y estos convenios de sindicación de acciones pueden tener básicamente uno de los siguientes contenidos. Pueden ser convenios de administración o de voto, es decir, convenios en los cuales un grupo de accionistas se pongan de acuerdo en la forma en la cual van a ejercer sus derechos políticos en la sociedad, o pueden ser acuerdos de bloqueo que tengan por objeto limitar la transferencia de acciones, otorgándose por lo general recíprocamente los accionistas derecho de preferencia dentro del sindicato para adquirir las acciones. Es común a veces en sociedades que tienen un capital social sumamente atomizado, es decir, un capital en el cual está en manos de muchos accionistas diversos, ninguno de los cuales tiene el control absoluto de la sociedad, que se formen por grupos de accionistas, se formen grupos que acuerdan entre sí actuar conjuntamente en la sociedad para lograr un mayor peso político. Estos acuerdos de alguna parte de los accionistas, de grupos de accionistas,
son precisamente los convenios a los cuales nos estamos refiriendo. Durante muchísimo tiempo la doctrina miró con desfavor a estos convenios de sindicación de acciones, dudando si eran en realidad convenios válidos o estábamos en presencia de pactos nulos, porque implicaban una alteración en la forma del ejercicio normal de los derechos por parte del accionista. De alguna manera un accionista estaba limitando sus derechos de votar en las asambleas o de transferir sus acciones a lo que se decidiera dentro del grupo o a lo que se estuviera dispuesto dentro del sindicato. No obstante, nuestra ley de sociedades entiende que los convenios de sindicación de acciones son pactos válidos y así lo dispone claramente el artículo 331, donde comienza diciendo que serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito. Da un paso importante la ley en este sentido. Pero aparte de esto, aparte de consagrar la legitimidad de los convenios de sindicación de acciones, consagra otra cosa muy importante, que es la posibilidad de oponer en determinadas circunstancias el convenio de sindicación de acciones a la sociedad y a terceros. Nosotros decíamos que los convenios de sindicación de acciones no eran actos sociales, sino que eran actos de los socios, eran actos de los accionistas por fuera de la sociedad, eran convenios parasociales. Esto determinaba que en principio fueran como cualquier otro convenio, un acuerdo entre partes no oponibles a terceros. No obstante, la ley prevé la posibilidad de que estos convenios tengan efectos frente a terceros, a condición de que se cumplan determinados requisitos. En primer lugar, que se entregue a la sociedad un ejemplar con firmas certificadas notarialmente. En segundo lugar, que se incorpore un ejemplar al legajo de la sociedad. Y en tercer lugar, que se anote en los títulos accionarios, o sea, constar en el libro de acciones escriturales, la existencia de este convenio. Cumplidos estos tres requisitos, ese convenio es oponible a terceros. Es decir, que cuando un accionista viola un convenio de sindicación de acciones en un acto que realiza con un tercero extraño al convenio o que realiza frente a la sociedad, no sea solamente un incumplimiento de un acuerdo entre partes, sino que será un acto o una situación oponible frente a la sociedad o frente a ese tercero que pierden por esta circunstancia su calidad de contratante de buena fe. Estas restricciones, esta publicidad del convenio de sindicación de acciones no es susceptible de ser incorporada en aquellas acciones que se cotizan en bolsa. Por último, es importante tener presente que si bien la ley le dio legitimidad a los convenios de sindicación de acciones, limita por otro lado el plazo de dichos convenios y establece que dichos convenios de sindicación de acciones tendrán un plazo máximo de 5 años, previendo la ley que pueden luego ser prorrogables, expresa o tácitamente por los integrantes del convenio, no obstante lo cual está previendo la posibilidad de que cada 5 años los accionistas tengan la posibilidad de salirse, de liberarse de ese acuerdo de accionistas suscrito. Con esto nosotros daríamos por terminada la clase en materia de acciones en sociedades anónimas, después de haber visto el concepto de sociedades y haber analizado, al terminar con el convenio de sindicación de acciones, los principales negocios que sobre las mismas recaen. Gracias.